Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Como todas las noches, tengo el privilegio de, brindarles a ustedes, obviamente al brindármelo a mí, el que personajes de diferentes estadios de la sociedad nos acompañen. En esta ocasión estará con nosotros el maestro Héctor Vinicio Rodríguez López para hablar sobre un tema muy importante: bioética, bioenergía y seguridad alimentaria. En este contexto también quiero, antes de entrar en tema, brindarle la bienvenida a mi muy queridísimo invitado de esta noche, al maestro Héctor Vinicio Rodríguez López. Mi querido Vini, como te dicen, buenas noches. Gracias, Gerardo, buenas noches. Y obviamente hoy, cumpliendo con el gran contexto de la amistad, está con nosotros mi queridísimo amigo, el ingeniero, a quien yo le llamo el sabio en informática, don Rodolfo Camposeco Torres, a quien yo le agradezco la oportunidad de acompañarnos en esta transmisión. Rodolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, aunque como siempre parece ser que otra vez se tomó un día de asueto nuestro queridísimo Ernesto. Merecido. Sin duda alguna. Buenas noches, bienvenido, Vinicio. Gracias, Rodolfo. Héctor Vinicio, Vinicio. Quiero decirles que nuestro invitado es licenciado en Derecho con orientación al Derecho Internacional, es maestro en Filosofía con orientación al Derecho y Política, con 6 años de experiencia en el Servicio Público Federal, con habilidades en la interpretación y análisis de textos normativos, derecho, política, ética, y con habilidades en el desarrollo de investigación para la formulación de argumentos y fundamentos jurídicos. Esta noche, justamente, en un ámbito donde él está realizando su doctorado, yo le he solicitado el que podamos hablar justamente sobre bioética y seguridad alimentaria. Mi querido maestro Vinicio, ¿qué podríamos entender por bioética para que pudiéramos contextualizar la seguridad alimentaria? Claro que sí, Gerardo, gracias. Bueno, en términos muy generales podríamos pensar la bioética como un espacio donde se desarrolla una metodología un tanto neutral, por decirlo así, para que intervengan diferentes disciplinas, diferentes ámbitos de acción, en materia de políticas públicas concretamente en este caso, que es a lo que yo me voy a referir. La bioética además nos da una especie de guía en la toma de decisiones públicas, toma de decisiones que importan a la sociedad. En este caso, decisiones en materia de seguridad alimentaria, pues son decisiones que se deben tomar desde la opinión de la ciudadanía y no únicamente decisiones unilaterales, ¿no?, que atiendan a poderes fácticos o intereses particulares, no necesariamente fácticos. Desde ahí podemos pensar entonces la bioética como indispensable, es una de mis afirmaciones en la investigación que intento desarrollar en el doctorado, como una metodología, una materia, una disciplina que, si bien es de reciente creación, porque inicia en los 70s, 80s a desarrollarse ya como disciplina particular, yo considero que hoy en día es necesaria para poder garantizar una política de seguridad alimentaria. Es decir, hay una relación de implicación necesaria y eso es lo que intentaré explicar un poquito estos minutos con ustedes. Claro, es decir, conllevándolo a otras palabras, quienes toman las decisiones públicas deben de estar conscientes de que su decisión es y va a afectar, si no toman en este contexto ético respecto a la biología, una adecuada pero real decisión que implique un bienestar al gran colectivo social y fundamentalmente en el ámbito de la seguridad alimentaria. Es decir, un pueblo bien alimentado, sin lugar a duda, tiene la oportunidad de un mejor crecimiento. ¿Es así? Sí, estoy de acuerdo. ¿Quieres comentar algo? Sí, al respecto, recientemente el presidente electo designó al licenciado Ignacio Ovalle
como coordinador del programa, podría decirse equivalente a esto, ¿no? O sea, van a integrar a Liconza y Diconza. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la famosa FAO, está tratando el tema de la seguridad alimentaria. ¿Qué nos puedes decir al respecto, compadre? Sí, precisamente hace unos meses se publicó el informe 2018 de la FAO, que nos dice cuál es el estado de la alimentación en el mundo. Es preocupante el escenario. La FAO, tanto la FAO como diferentes organismos de la ONU esta semana igual estuvieron lanzando otros comunicados relacionados con la seguridad alimentaria, pero enfocados al cambio climático. ¿Cómo está afectando toda la situación del cambio climático, de calentamiento global, a esta política de seguridad alimentaria mundial, no solo en México? La FAO estima que para el 2050 vamos a ser 9.100 millones de habitantes. Eso va a requerir 70% más de alimentos de producción. Esto implica alimentar a 30% más de población. Lo preocupante es que 2017 fue el tercer año en el que aumentó el hambre a nivel mundial. Es decir, hoy en día tenemos 821 millones de personas que viven en hambre y en total inseguridad alimentaria. Ante este escenario, sumado al escenario de, como comentabas, Gerardo, de pérdida de biodiversidad, de cambio climático, de calentamiento global, de escasez de agua, el escenario para el 2030 y para el 2050 es preocupante. Parte de lo que yo intento desarrollar en la investigación, más allá de una especulación, es dar datos duros y hacer un análisis qué nos espera para la segunda mitad del siglo. Yo creo que el escenario es bastante preocupante. Este comunicado que les comentaba, que salió a partir del viernes, donde la comunidad científica, asesores de la ONU, alertan a los diferentes dirigentes del mundo y a la sociedad en general a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Ya aumentamos 1 grado la temperatura de la Tierra desde que inició la revolución industrial ahora. O sea, un poco más de 120 años, aumentó la temperatura del planeta solo por la actividad del hombre, por la actividad industrial, en todas las cadenas productivas aumentó 1 grado. Si aumenta medio grado más para el 2030, la situación puede ser caótica. Concretamente, dice la FAO, es inevitable la afectación por el cambio climático y va a afectar a todas las regiones del mundo. Va a afectar más a los países con problemas de producción y distribución de alimentos, que México es uno de ellos. Tenemos un índice de pobreza que se ha mantenido desde la celebración del Tratado de Libre Comercio en los mismos niveles. Va a afectar también a los países, y esto es importante también mencionarlo, donde las mujeres no tienen el empoderamiento suficiente para acceder a la propiedad de la tierra y desarrollar modelos de política agroalimentaria sustentable. Claro, a nivel local, a nivel pequeño. Concretamente en América Latina y el Caribe, la FAO predice más sequía. En América Central, una pérdida del 40% de las especies en los manglares. En el Amazonas, más incendios, pérdida de bosques. Y en América del Norte, un 30% más de riesgo de incendios. Es decir, para el 2030, 2050 vamos a tener ese escenario si no disminuimos los gases de efecto invernadero que derivan de la manera en cómo producimos y cómo consumimos. Eso es. No, realmente es catastrófico lo que tú señalas. Sin embargo, yo confío mucho en dos cosas. En lo que tú has señalado de la bioética. Y segundo, en el ingenio del hombre. En el ingenio del hombre que ha permitido durante muchos años, inclusive, tener mejores estadios de vida. A pesar de que ha venido trastocando muchos escenarios que no debería de hacer en el ámbito de la situación del planeta, como es que tú señalas perfectamente bien del efecto del gas invernadero. En esto confío. El hombre puede encontrar y debe encontrar, como un ente como tú, que puede guiar también en el contexto de la bioética, mejores alternativas para que podamos nosotros tener un mejor planeta. Yo acepto, sin lugar a duda, pero no comparto el que tengamos siempre un escenario catastrófico. Es también relevante señalar, y en forma triste también lo refiero, que existen muchos intereses de carácter económico como para mantener a una gran parte de la humanidad, llamémosle, en pobreza alimentaria.
Y es el caso de México, de nueva cuenta, en el Tratado de Libre Comercio. Bueno, ahora ya no se llama Libre Comercio, por lo que así ha relatado el hombre de la cabellera naranja, es USMCA. Bueno, donde nosotros, tristemente, somos perdedores en el campo, es decir, en el área del campo mexicano, frente al tratado, nuevo acuerdo trinacional. Y esto es grave, porque si bien cuidamos el proceso de carácter tecnológico industrial, no cuidamos dos cosas que fueron importantes y trascendentes en este nuevo acuerdo comercial. Ni la situación de la salud, en donde no se podrá México reducir para hacer medicamentos genéricos que antes los teníamos a 10 años y se logró reducir a 5 años. Hoy, de nueva cuenta, está a 10 años con la posibilidad de aumento de 3 años más en este acuerdo. 2. En el ámbito de la alimentación, nosotros estamos, si bien verdaderamente exportamos algunos alimentos, también nos ponen la planta del pie para que no podamos nosotros ser autoproductores, sino seremos y seguiremos siendo consumidores, importadores de alimentos, fundamentalmente de semillas del agro estadounidense. Esto es grave y esto es en el entorno de los intereses que tristemente he referido. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, Rodolfo, no sé si quieres. ¿Tú qué opinas, Rodolfo? Sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que los escenarios catastróficos hay que tomarlos solo como diagnóstico, ¿no? Hay que verlo de la manera más fría posible a qué nos estamos enfrentando y cuáles son los datos duros con los que contamos. No se trata de especular. Esto en los 70s, en los 80s, habría cenado a especulaciones, a anuncios un poco sensacionalistas o de alarma, pero hoy en día no, hoy son hechos que todos los días los vemos en los diarios. Y también en las películas, ¿eh? Claro, y en las películas que abonan al imaginario colectivo y las tragedias colectivas. Pero lo que quiero... Pero qué bueno también, ¿no? Para prevenirlos, para alertarnos. Entre más clara tengamos la idea del problema y del riesgo, del mayor riesgo al que podemos llegar, entre mejor claro tengamos el peor escenario, podemos tomar mejores rutas de decisión y podemos encontrar mejores soluciones. No necesitamos nada nuevo, realmente no tiene que llegar alguien a inventar el hilo negro. Hay mucha investigación, hay mucho desarrollo tecnológico, hay mucho desarrollo académico que ya se puede implementar a la agricultura, a la política agroalimentaria, que es el tema donde yo cierro mi investigación en materia de seguridad alimentaria, pero enfocado a agroalimentación. Hay muchas propuestas. El empoderamiento de las mujeres, como les decía, es uno de ellos. Las soluciones locales ¿esto es focalizadas. para que las mujeres produzcan sus propios alimentos? Sí, va de la mano con el segundo punto de propuestas, que son soluciones locales y focalizadas. Es decir, pensando que en México la mayor producción agrícola se lleva a cabo por pequeños productores, lo que se tendría que hacer en México es apostar a soluciones regionales. Excelente. No intentar meter una serie de monocultivos intensivos por toda la República, donde desgastas la tierra, contaminas el agua, pierdes biodiversidad, sino ir a pequeña escala. Es un poco lo que comentabas, Rodolfo. La nueva, parece que va a ser una empresa paraestatal, Segalmex, que va a fusionar Diconsa y Liconsa. Por primera vez vamos a tener una política de seguridad alimentaria. Y lo que propone concretamente es ir directo al campo, es invertir mucho en el campo, apoyar al campo, hacer que empiece a generar, recursos, no necesariamente económicos. Se piensa que el trabajo de agricultura tradicional no es rentable, no es redituable, que no hay valor económico, y eso no es cierto. Hay organismos, ONGs, en la misma ONU, a través de la FAO, están promoviendo nuevos sistemas de producción agroalimentaria que permite, como tú decías, la suficiencia alimentaria, la autoproducción. Creo que hablar de suficiencia alimentaria, como se pensó en un momento con la declaración del presidente electo,
pues es romantizar la situación. No podemos pensar en un país autosuficiente que se cierra y crea su propio alimento y no depende. No podemos pensar en una Cuba del siglo XXI, por decirlo así. Tenemos que pensar en soluciones globales, en comercio internacional, en intercambio de tecnología, en intercambio de conocimiento y, por supuesto, intercambio de productos. Pero focalizar las soluciones a las regiones, haciendo uso de lo que los mismos ecosistemas te dan. No necesitamos traer tantos químicos, tanta maquinaria, a veces la misma naturaleza te aporta esos elementos. Excelente. Bueno, hago un breve paréntesis para darle la bienvenida a nuestro muy querido maestro de las 4 décadas, como le llama nuestro queridísimo Rodolfo Camposeco Torres, al queridísimo maestro Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con más de 40 años ininterrumpidos frente a la cátedra, y que hoy sí finalmente tomó el avión para llegar a nuestro programa. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros esta noche. Con mucho gusto, mi querido hermano Vinicio, me da mucho gusto. He escuchado con atención todo lo que has mencionado y es muy importante en virtud de que las épocas y los tiempos son totalmente diferentes. La agricultura en México, cuando existían 20 millones de habitantes, pues era tal vez suficiente para los habitantes que habían, pero ha crecido la población, y como ha crecido la población, también ha venido evolucionando la tecnología, y creo que es muy importante lo que tú señalas. Y la agricultura, en principio, y cuando fue la conquista de México, también la agricultura es un país eminentemente agrícola, pero se refiere a las épocas. Son épocas diferentes, son tiempos diferentes, y sí se requería de una agricultura muy importante, pero hace 2 siglos. Ahorita ya son más de 120 millones de habitantes que tenemos en el país, y ha crecido también en el mundo la población. Entonces sí se requiere tener atención en la agricultura, como tú lo has manifestado. Es excelente todo esto. Adelante. Sí, mencionaba algunas de las propuestas que se necesitan pensando en la nueva empresa paraestatal que se va a crear en México. Ajá. ¿Qué tendría que hacer, tomando en cuenta las opiniones de la investigación que está haciendo en academia y también en organismos internacionales? Se opina parecido. Es empoderamiento de mujeres, soluciones locales y focalizadas, diversificar cultivos, no apostarle a monocultivos. Tenemos el presidente que está por salir, festeja que que por primera vez en la historia del país tenemos un índice altísimo de exportación de alimentos que no se había superado en no sé cuántas décadas. Bueno, hay que ver bien de qué se trata ese número, ¿no? Una exportación a nivel macro no necesariamente se refleja en tu seguridad alimentaria para tu ciudadanía. Si tienes esos números inflados porque produjiste aguacate, pero eso te implicó, como decía, hacer monocultivos intensivos, mucho fertilizante, mucha agua, contaminación de aire, de pérdida de biodiversidad, pues entonces hay que evaluar un poquito distinto esas cifras y esos triunfos macroeconómicos que yo creo no reflejan lo que se necesita, que son estas otras medidas que mencionaba. Otra es mayor inversión, es lo que va a hacer la Segalmex, más dinero público y más dinero privado al campo, hacer un esfuerzo global, eso sí tiene que ser a través de la FAO, por mantener las cosechas, le llaman in situ, al aire libre, en las regiones donde se desarrollan. Está triunfando también el movimiento de hacer agricultura en espacios cerrados, en bodegas. En Nueva York está muy de moda, agarran fábricas abandonadas, crean cultivos de hidroponía y con esa la misma ciudadanía empiezan a vender, hacen su mercado local y tienen productos orgánicos, ya no ocupan la tierra, solo ocupan el agua. Sin embargo, no podemos prescindir de la biodiversidad. La naturaleza funciona mediante ecosistemas. Y si pensamos que un sistema depende de todos sus elementos para funcionar, cuando comenzamos a perder biodiversidad por el uso intensivo de fertilizantes, ese sistema empieza a fallar. Y es un efecto dominó que tarde o temprano nos alcanza las consecuencias, como estamos viendo ahora con las inundaciones, con las mareas, los cambios, ¿no?, drásticos de mareas, con las sequías. Todos estos cambios tienen que ver con estos aspectos de pierde de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero y calentamiento global. Por esto yo propongo que la bioética sea el elemento central para definir una política agroalimentaria una política de seguridad alimentaria ahora en México. Por primera vez vamos a tener una política de seguridad alimentaria y lo que la bioética permitiría es hacer este campo de reflexión desde la ética y de la filosofía moral para poder evaluar todos los argumentos que vienen del ámbito ambiental,
económico, desarrollo de tecnología, ámbito social y cultural, la salud. Por supuesto, tenemos un problema de obesidad gravísimo, somos el segundo país ya con mayor porcentaje de población con obesidad y sobrepeso. Tenemos que tomar en cuenta el tema de la educación, educar a la gente, a los niños, cómo deben alimentarse. Tenemos problemas de cuestiones laborales, de equidad de género. Vaya, la bioética permite hacer eso, ese cruce de argumentación, que con el lente, por decirlo así, de la filosofía, de la ética, se logran valorar los argumentos y desde ahí partir hacia posibles soluciones, creo yo. No podemos prescindir de la ética y de las humanidades en lo que resta en la segunda mitad del siglo XXI. No podemos prescindir de esta rama de las humanidades en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Por eso yo creo que es una buena noticia la de la próxima titular del CONACYT, donde incluye ya la H de Humanidades en el acrónimo de CONACYT, ¿no? Va a ser Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Excelente. ¿Qué opinas, mi querido Rodolfo? No, está muy bien lo que comenta Vinicio. Mira, nosotros ante muchos tiempos le apostamos al famoso neoliberalismo. Ya no se llama Tratado de Libre Comercio y lo definió Trump. Así es. Yo defiendo mi economía, entonces ¿cuál libre comercio? Así no hay es. libre comercio. Aquí impongo y ahora, y ahí se la va llevando. Yo estoy de acuerdo con el presidente electo en relación a la política de seguridad alimentaria de tu amigo Ignacio Valle Fernández. Exactamente. Mira, no podemos dejar a la libre oferta y demanda de los alimentos cuando tenemos un alto índice de falta de alimentos, etcétera, de pobreza extrema, etcétera, ¿no? O sea, no tenemos el grano, el alimento básico. Entonces, no se trata de dar, porque el trabajo significa, vamos a generar trabajo a través de estas empresas, o las que muchas que en su momento, en la época de López Portillo, se venían manejando, etcétera, y que se descuidaron porque todo le apostamos al libre comercio, al libre negocio. Y Obama lo definió antes de irse, o sea, el pez grande se come el chico. Entonces él hizo defensa en relación a la planta automotriz, que se le vino abajo, o sea, y entonces vamos a dar los elementos suficientes y los recursos financieros para el campo. Por supuesto que sí, vamos a empezar por ahí, y no se trata de minimizar a algunos que la idea que presenta Andrés Manuel dicen, no, espérame, vamos al ayer, atrás, no, capaz. Vamos a definir cómo alimentamos a nuestro pueblo, sino algo parecido, a lo mejor muy distante, de Mao Zedong. Alimentar a un pueblo de millones de gente está cañoca. Aquí hay una parte, un porcentaje del 50% que tiene pobreza extrema, ¿no? Sí. Y nada más lo damos como dato estadístico, lo minimizamos, la entrevista, las encuestas del INEGI. No, vamos a darle solución. Yo estoy de acuerdo con lo que plantean. Sí, creo que ese es el gran reto al que se enfrenta, o al que se detecta en este ámbito académico, donde se hace investigación, filosofía de la tecnología, bioética, y siempre, digamos, el tope es, le llama mi tutor de tesis, el actual director de la Facultad de Filosofía y Letras, el doctor Enrique Linares, dice, siempre tenemos que pelear contra el imperativo de mercado. Parece que lo que reina, la prioridad siempre es números macroeconómicos. Y es desde ahí desde donde tenemos que empezar a cambiar un poco el enfoque, ¿no? Tenemos cosas más urgentes, muchas más urgentes, como decíamos, el tema de sustentabilidad, desarrollar formas de producir alimentos de manera sustentable, más que ser exportadores número uno de alimentos en América Latina, ¿no? O sea, claro. Sí. Muy bien. Yo creo que estamos volviendo, es regresar a lo de la filosofía. Y la filosofía es tan importante que por eso se llama ciencia de las ciencias. Y entonces lo que yo estoy comprendiendo en este momento es que hay que involucrar todos los tipos científicos para resolver los problemas en general. Y me parece correcto la bioética porque está considerando a todas las profesiones. La medicina, la química, la física, todas las ciencias intervienen para el mejoramiento, y eso ya involucrado en la bioética sería factible para que mejorara la producción y tener la posibilidad de satisfacer las necesidades de los poblacionales, ¿no? En ese sentido. Excelente. Ya han referido el nuevo o presunto nuevo titular de este organismo de seguridad alimentaria. ¿Cuáles serían las líneas de acción?
Hay spots, cápsulas que están circulando en redes sociales, en Twitter, en demás, pero donde sí se dejan claras las líneas de acción, es ir directo al campo. Están pensando promover 400,000 empleos solo, ¿no?, desde el campo, de la inyección al campo. Se prevé que, o se estima, o se pretende, no sé, que sea un ingreso fijo para los pequeños agricultores, que son los que más hay en México, no hay productores intensivos de agrícolas, que tengan un ingreso fijo de 5,000 aproximadamente al mes. O sea, sí tienen líneas claras, sí se ve una intención de adaptarse a las necesidades actuales, de seguir los lineamientos internacionales, de escuchar los consejos de la comunidad científica, de la comunidad académica. Hay una apertura y creo que eso es muy motivante para quienes estamos en como en este ámbito, ¿no?, de la sociedad, participando, porque son temas, como decíamos, pues de interés para todos. Claro. Como bien decía Rodolfo, también, por fortuna en este contexto, a pesar de que sea criticable para algunos con intereses específicos, el que López Obrador vuelva a retomar como parte fundamental de su política social el que el pueblo esté bien alimentado, eso es muy relevante. Pero como tú bien dices, y se señala, está en los pequeños productores, es decir, el hombre que no debe de salir de su población si tiene un pedazo de tierra que le permita a él justamente crear sus propios alimentos, y si tuviera un excedente, comprárselo al precio justo, claro, para que él pueda competir y tener un mejor recurso económico, sin que esto sea un contexto neoliberal, claro, ni de carácter como tristemente se llama de mercado, ¿no? Sí, es curioso. En México tenemos el cultivo de la milpa, ¿no?, que son diferentes plantas, legumbres que se pueden utilizar y que con una milpa en 3 metros cuadrados alimentas a una familia entera. Se ha perdido el cultivo de la milpa y se ha dedicado más, como decíamos, a monocultivos de papa, de aguacate, de maíz, en su momento de tomate, y eso desgasta la tierra, le quita a los pequeños agricultores la capacidad de proveerse su propio alimento. Como bien mencionas, el maíz, que es la semilla principal para la ingesta calórica de toda la ciudadanía mexicana, el maíz se paga a muy bajo precio. Los agricultores cosechan toneladas, no sé exactamente el precio por tonelada, pero es muy poco lo que se le paga a los pequeños agricultores, y es mucho el ingreso que obtienen las transnacionales, porque del maíz se produce bioetanol, se produce fructosa, se producen cosméticos, se producen pilas. Cuando uno lee la cantidad de productos que se pueden producir con derivados del maíz, es impresionante. Michael Pollan es un filósofo que hace un estudio en Estados Unidos de cuántos productos hay en un supermercado promedio con derivados del maíz. De 45,000 productos que hay aproximadamente en un supermercado, más de 11,000 usan productos derivados del maíz. Y no solo alimentos. Claro. Entonces, sí, son dos aspectos muy importantes que se estaban mencionando aquí, Héctor, Vinicio, con toda sinceridad te lo digo, porque la ley agraria ya contempla en el artículo 6º que el Estado, o sea, el Ejecutivo, debe de resolver los problemas y los programas para la agricultura, ¿sí? Y ahí se consideran a los pequeños propietarios, se consideran a los ejidatarios y a los comuneros. El error que existe, y es en cuanto a concepto, es que manejan la agricultura en forma coincidente con lo agrario, y es totalmente diferente. En Europa así lo entienden, lo agrario se refiere a la agricultura, pero aquí en México es diferente, porque sí, efectivamente se refiere lo agrario a la agricultura, pero los ejidatarios y comuneros se refieren únicamente al tipo de propiedad, que es en principio la posesión y después la propiedad de carácter, que es la que llaman propiedad de carácter social. Entonces esa es la confusión que existe, pero estoy de acuerdo, y Andrés Molina Enríquez hace una cosa excepcional en su obra que tiene sobre los problemas nacionales.
entonces Andrés Molina Enríquez sí analiza cuidadosamente los tipos de terreno, los tipos de cultivo, las zonas, y yo creo que la bioética es lo que pretende, que se cultive lo que se requiere en la zona que se va a producir ese artículo. Tú mencionabas, y muy bien, o sea, hay zonas donde están en una milpa se va a cultivar, sí, pero hay otras zonas que no son para cultivo de milpas, debe ser de acuerdo al cultivo que tiene que hacerse, y Andrés Molina Enríquez hizo un extraordinario estudio sobre los grandes problemas nacionales. Mi queridísimo Héctor Vinicio, maestro, desafortunadamente el tiempo ya casi ha concluido, ya aquí nuestro productor me está haciendo señas. ¿Quieres emitir algún mensaje antes de concluir? Sí, pues solo para cerrar, redondear un poco la idea de lo que hemos estado hablando, y creo que lo que se necesita en materia de seguridad alimentaria, más allá de las acciones concretas que deba de llevar a cabo esta nueva agencia, creo que a nivel social, esto es una idea de Oliver Schutter, igual es miembro del comité científico de asesores de la ONU y ha estado en la FAO, vaya, es un personaje en este tema. Necesitamos una revolución agroecológica. Necesitamos entender distinto nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, es decir, el bios, ¿no? Con las especies, con la fauna, con los animales. Y necesitamos, desde esa manera de entender distinta nuestra relación, producir distinto nuestros alimentos, y por supuesto eso va a derivar en un consumo más saludable, en un consumo pues adecuado. Actualmente tenemos una sobreproducción de alimentos, pero con altas tasas de desnutrición, de malnutrición, de obesidad. Entonces, apostemos a estas recomendaciones desde la agroecología, desde la sustentabilidad, y ayudándonos, creo, de la metodología bioética, es que podrían empezarse a pensar soluciones para el país. Muy bien. ¿Algo más? Porque estamos por concluir. No, ya nomás que es muy importante lo señalado, y la bioética yo creo que es ya de esta época del futuro, de este siglo. Rodolfo. No, está muy bien. Bueno, pues mi querísimo Héctor Vinicio, maestro, aprecio mucho la oportunidad que nos diste de empaparnos más, hacer conciencia de lo que es la bioética en el contexto fundamental de la seguridad alimentaria que tanto requiere, no tan solo nuestro país, sino el mundo entero, ¿no? Te felicito por tu estudio, por tu dedicación y por esta nueva aportación que sin duda será en beneficio de muchos de quienes así lo requieren. Gracias, Gerardo, por la oportunidad. Gracias por la charla. Un placer estar gracias con a ti. Y como siempre, muchísimas gracias, queridísimo Ernesto, maestro de las 4 décadas, mi queridísimo genio, mi queridísimo Rodolfo. Gracias por estar esta noche en este programa en voz alta. Y como siempre, su amigo Gerardo Viloria les agradece el habernos sintonizado a través de estos espacios del Informante, y dándole mis expresiones de que deseo que tengan una de las mejores noches, y por lo tanto el mejor de los descansos. Mil gracias y hasta la próxima. Buenas noches.